iniciamos la actividad de hoy. La primera parte va a estar a cargo de la profe Esther, que si bien no puede estar en vivo, pues dejó sus palabras por aquí. Buenos días, un saludo cordial para todos los que nos escuchan y nos ven por estas plataformas. En la mañana de hoy vamos a iniciar con el tema de emociones en tiempos de COVID. Para ello nos acompaña Isaura Carolina Goncalves Cachucho, quien es psicólogo clínico, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la mención clínica. En su época estudiantil fue coautora de un artículo de investigación en el área de videojuegos. Ha escrito para la revista Querigma en varias oportunidades. Su trabajo principal se ha enfocado en el abordaje de jóvenes y adultos, especialmente con problemas de ansiedad, depresión, pensamientos distorsionados, entre otros. También ha trabajado temas asociados a la psicología positiva, dictando talleres con relación a estos tópicos. Actualmente se desempeña en el área de juventud y vocaciones de la Compañía de Jesús, congregación religiosa, y en consultas online. Su área de trabajo se dirige a generar propuestas que ayuden al discernimiento para encontrar un sentido de vida y la vocación. Así que, sin más, pues agradecemos a Isaura por acompañarnos en esta jornada de hoy. Agradecemos por disponer del tiempo y espacio, conocimientos para compartir con todos los participantes. También agradecemos de manera muy especial a todos los estudiantes y egresados que nos han venido acompañando en cada una de las actividades de este ciclo y especialmente quienes nos escuchan en el día de hoy. También, en forma especial, agradecemos a la Federación de Psicólogos de Venezuela por proveer la plataforma para la transmisión de cada una de estas actividades. Asimismo, agradecemos al equipo de logística estudiantil y profesoral que hace posible que podamos realizar estas actividades de formación necesarias en tiempos complejos como los que vivimos. Sin más preámbulo, pues, deseamos que disfruten de la jornada del día de hoy y sobre todo que sea de gran provecho para su crecimiento personal y profesional. Feliz día. Bueno, con esta presentación le damos paso a la invitada del día de hoy. Adelante, Isaura, el micrófono, la cámara es tuya. Vale, muchas gracias por la presentación y bueno, especialmente gracias por los que están participando el día de hoy. Eh, un poco les comparto que lo que les voy a presentar parte de la experiencia profesional que he tenido estos últimos años y especialmente lo que ha sido precisamente con esta pandemia, ¿no? Porque bueno, uno en esta dinámica no se detiene y siempre hay personas que buscan la ayuda. Entonces, hay algunas cosas que iremos haciendo que también requiere, bueno, de que sea dinámica por parte de ustedes, tanto desde el chat o de precisamente pues hablando directamente a través del micrófono y esas cosas. Entonces, bueno, espero que sea de su agrado y que puedan participar, hacer preguntas y todo esto. Entonces, nada, damos comienzo. Déjenme que les comparto pantalla. A ver. Me avisan por favor cuando ya puedan ver la pantalla. Sí, ya la vemos. Buenísimo. Entonces, fíjense, este tema siempre es como muy controversial, ¿no? Porque cada uno vive esta experiencia de manera diferente. Lo primero que les voy a pedir es, yo les voy a mostrar 4 imágenes.
van a detallarlas lo más que puedan y lo que quiero es que luego se queden con una de las imágenes y puedan compartir aquello que sintieron y que pensaron al momento de ver esa imagen. Entonces, les voy a pasar, voy a dejar unos segundos cada imagen para que puedan detallar. Ok, ahora, de las imágenes que vieron, faltaba una. Ahora sí, de las imágenes que vieron, los leo o los escucho, eso, o sea, con la que se quedaron y aquel sentimiento, aquello que pensaron al momento de ver la imagen. Vamos a esperar unos minutos que parece que la conexión de Isaura se perdió mientras regresa a la sala. Volví, ya me di cuenta, yo sí decía, pero ¿por qué la gente no me ha dicho nada de lo que le pregunté? Y me di cuenta es que se me había caído la conexión. Ya les comparto nuevamente. Ok, ahora sí, nuevamente la pregunta, los que quieran compartir aquello que sintieron o pensaron al ver estas imágenes. Ajá, vamos por el chat. Ok, leo lo que comparte. Por aquí Gabriel nos dice, en la cuarta imagen, la muchacha que señalaba su mascarilla me hace pensar que estaba sonriendo y que probablemente esté a gusto de estar rodeada de esas personas, a pesar de que debería mantener la distancia. También él nos dice, en el caso de la segunda imagen, nos puede dar a entender las preocupaciones y sentimientos de incertidumbre que genera la situación del COVID-19, el reflejado en la chica. Ok, perfecto. Gracias, Gabriel, por compartirlo. Fíjense que él aquí plantea dos escenarios. El tema de, bueno, mira, parece que a pesar de todo, se siente alegre, está compartiendo con personas que quiere, a pesar de que debía mantener la distancia, y también aquel momento de reflexión, de incertidumbre. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir lo que observó, lo que pensó, lo que sintió al ver las imágenes?
bueno, dejo el espacio igual abierto si en algún momento lo quieren compartir. Fíjense que tenemos como imágenes variadas, ¿no? De lo que representa o de lo que pudiera abarcar el tema del COVID. Como vemos en esta primera imagen, pues bueno, hay como esa incertidumbre, es como esa nueva metodología de tener que usar pues entonces los tapabocas y todo esto, ¿verdad? Aquí tenemos como eso de reflexión, como esa incertidumbre, epa, ¿qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Aquí tenemos un poco más variado, a pesar de que la imagen se ve un poco pixelada, pero vemos como que personas que han continuado su vida haciendo diversas actividades. Y bueno, también habla un poco de ese sentimiento de separación de la familia, por ejemplo, con la imagen de la señora y el niño. Y en esto, efectivamente, como decía Gabriel, pues se ve ese tema de, bueno, mira, o sea, estamos en esta situación, pero entonces también no dejo de estar alegre o no dejo de compartir. Entonces, eh, ¿por qué les colocaba esto primero? Porque para poder abordar o poder acompañar este proceso de pandemia y este tema de las emociones, también tenemos que reconocer en nosotros, pues aquellas cosas que nos ha hecho sentir la pandemia y que ha ido como por etapas. Es decir, efectivamente, empezamos como primero con esa incertidumbre, el no saber qué va a pasar y demás. Y después cada uno lo ha moldeado de acuerdo a su historia de vida. Entonces, precisamente cada uno percibe la realidad de acuerdo a su historia y experiencia de vida. Cada uno construye un significado diferente de la situación. No es lo mismo una persona que de pronto cae en situación o viene a la situación de pandemia y de pronto se encuentra solo o sola, a una persona que de pronto se encuentre con la familia. Y dentro de eso hay diversas variables. Bueno, de qué manera se relaciona con la familia, cómo está la situación en la casa, es decir, también el tema económico, el tema de cómo están las vinculaciones. Entonces, evidentemente, ahí el panorama se vuelve más complicado si queremos acompañar a los jóvenes, adolescentes, adultos, niños, porque cada situación familiar es un mundo distinto. Entonces, nuevamente esa pandemia impacta o esta pandemia de una manera diferente porque es un momento donde toca enfrentar no solo la realidad actual, sino la situación que cada uno venía atravesando. En muchos casos se revivieron procesos del pasado o no sanados. Yo creo que muchos, o por no decir todo, hemos pasado la situación de que, bueno, antes de que comenzara la pandemia veníamos con una realidad muy particular, una dinámica específica. Al encontrarnos con la pandemia, primero por lo inesperado de la situación, entonces nos enfrentamos a muchas cosas que no queríamos ver. Bueno, porque la situación te lleva a tener que bajar el ritmo que llevabas, a tener que quedarte en casa, a tener quizás que lidiar con familiares que tenían situaciones difíciles. Entonces, eso te lleva a enfrentar la realidad muy, muy, muy de cerca y a tener que tomar decisiones y acciones, porque si no, entonces esa realidad te podía pues desbordar un poco más. Les pregunto, y nuevamente pues pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo a través de los micrófonos. En una palabra, ¿cómo fue para ustedes el inicio de la pandemia? ¿O qué significó para ustedes al comienzo de la pandemia? No ahorita, sino cuando comienza la pandemia. Por aquí Gabriel nos dice incertidumbre, desesperación, Ana nos dice parálisis, incertidumbre dice Valesca, nuevamente incertidumbre dice Luz Marina. Fíjense cómo hay una palabra común, incertidumbre, el no saber qué viene. Y esa es una de las situaciones que trae más, ¿cómo decir? Que trae más como frustración, como desborde de emociones, porque claro, no sé a lo que viene. Por aquí Johnny nos dice encierro, incertidumbre. O sea, todo eso de alguna manera, o sea, lo que hace es tener que replantearnos muchas cosas. Ahora les pregunto, en la actualidad, en lo que llevamos de pandemia, ¿qué palabra pudieran usar para describir?
pudiera ser que usen la misma o pueden usar otra. Entonces los leo nuevamente en la actualidad. Yo Ana no nos dice, podría, ajá, sí, te escucho. que no, yo no podría colocar las mismas palabras, pues, porque ya como que uno aprendió a relacionarse con el tema de la pandemia, pero sí diría que para mí es sinónimo de cuidado. O sea, salir a la calle con la pandemia, es decir, bueno, de cierto modo tengo que cuidar y mantener mis límites para no contagiarme, ¿sabes? Ujú. Sí, tal cual. O sea, fíjense como Johnny o sea, comenta que, bueno, sí, quizás no lo ve de la misma manera, pero también implica que debo tener más cuidado. O sea, hay un cambio que va un poco de la mano por lo que dicen aquí, lo que dicen aquí en el chat. Por ejemplo, por aquí dice oportunidad, dicen el tema de reinvención, Gabriel dice por aquí, que va un poco de la mano con lo que decía Johnny. Luz Marina dice adaptarme a la situación. Ajá, vamos a seguir. Entonces, sí, en definitiva, eso es importante que lo revisemos. ¿Cómo hemos vivido nuestra historia desde que comienza la pandemia a la actualidad? Nuevamente, ¿por qué? Bueno, porque es que si acompañamos procesos de otras personas, lo importante es que nosotros también tengamos una lectura de la situación, porque eso también nos va dando luces para poder tener mayor empatía con el otro y también saber hasta dónde podemos llegar en el acompañamiento. Entonces, al hacer esa revisión, es importante eso, si nos hemos quedado con las mismas emociones, sentimientos y pensamientos del comienzo, y si esto ha evolucionado, ¿qué sería lo ideal? Bueno, de que ya viviendo esta situación, yo pueda seguir caminando, evidentemente tomando las medidas particulares, pero que esto no sea algo que me estanque, ¿no? Evidentemente, si eso pasa, también ver las maneras en cómo yo puedo seguir, porque al final no sabemos qué tanto o cuánto tiempo va a durar este tema de pandemia. Y si esperamos a decir, bueno, que cuando pase la pandemia voy a hacer esto o lo otro, entonces llega un momento en que no hacemos nada y aprendemos es a sobrevivir y no a vivir realmente eh, pues en toda esta situación. Hay personas que, digamos, han caído en situaciones de depresión o situaciones de ansiedad, o precisamente por eso, porque es que se han quedado en cosas del pasado, bueno, es lo que hacía y ahora no hago, o cosas que quiero hacer y voy a esperar a que pase la pandemia. Entonces, precisamente, fíjense, la primera parte les comentaba un poquito como que el panorama, ¿no? Que todos estamos viviendo. Que esa es otro tema importante. O sea, quizás hay momentos cuando acompañamos procesos de otras personas que no vivimos la misma situación y las acompañamos a través de la teoría que sabemos y de experiencias de otras personas. Pero en esta situación hay un agregado particular. Bueno, es que estamos de alguna manera experimentando la misma situación, solo que cada uno la maneja diferente. Ahora, vamos a ver un poquito más a profundidad cuáles han sido esas consecuencias de la pandemia, más que todo desde el punto de vista emocional. Entonces, por ejemplo, esto hizo que confrontáramos la realidad, que nos hiciéramos más conscientes de lo que somos, de lo que tenemos y lo que nos falta, porque nos obligó a detenernos. De eso hay muchas reflexiones de que, bueno, o sea, quizás hay personas que han aprovechado esta oportunidad para darse cuenta de procesos que no han resuelto y a veces no es que quisieran hacerlo, pero es que la misma realidad obligó, tal cual, a partir de ese detenernos. La pandemia subió a la superficie todas aquellas cosas que traíamos que no habían sido sanadas. A veces no solo de nosotros mismos, sino de nuestra vinculación con el otro. En algunos casos hizo visible problemas intrafamiliares y la soledad inminente. Hay personas que no solo desde el punto de vista de que estén solos físicamente, sino que bueno, que efectivamente esto llevó a darse cuenta, epa, no he cultivado mi red de apoyo. Entonces, la pandemia que ha hecho en algunas personas, el darte cuenta de que eso no está. Y eso genera mucha frustración, un poco lo que ustedes comentaban. Algunas personas se enfrentaron a problemas de salud y a duelos. Bueno, no solo por tema COVID, sino que hay personas, y no sé si ustedes lo han visto,
que bueno, que hay como un repunte de muchas enfermedades. O sea, ¿cuántas personas han sido diagnosticadas de cáncer últimamente? ¿Cuántas personas han sido, más allá de del COVID, problemas respiratorios, etcétera? Eso no es casualidad, sino que en algunos casos se han dado la tarea de hacer una revisión un poco más exhaustiva, ¿no? De lo que sienten. Y en algunos otros casos, este proceso de pandemia ha acelerado muchos de estos procesos de enfermedad. Entonces, eh, a veces no es precisamente la pandemia, o sea, no es que la pandemia, porque qué terrible la pandemia, sino es la manera en cómo hemos manejado esta situación. Otras consecuencias, bueno, la pandemia en definitiva impactó a todos en distintas maneras, de acuerdo a la edad y a la historia de vida. Esto es algo que hay que tener muy, muy claro, porque no es lo mismo el impacto que ha tenido la pandemia en niños, que en adolescentes, que en jóvenes, que en adultos o personas de la tercera edad. Tampoco es que ahora vamos a decir de que, bueno, es que quizás es más fuerte para los adultos mayores porque no hacen nada o porque ahora tienen más tiempo de descansar. O sea, fíjense que viéndole otra vez un programa importante, o sea, y muy interesante que hablaban, de que quizás muchos hemos tomado la visión de que, bueno, al ser el adulto mayor, se debe quedar en casa y es mejor para él. Pero hay adultos mayores que llevaban una vida muy activa y el hecho del confinamiento los ha llevado a sentirse desplazados o sentir que no, o sea, no son útiles o sentir como que, bueno, ahora me quedo aquí y me siento peor. Les comparto la experiencia. En una oportunidad me tocó acompañar de forma online a un paciente de 80 años. Y cuando me lo refiere su hija, me dice, mira, es que yo veo a mi papá desmotivado, yo siento que está enfermo, no sé qué. Ella asumía de que, bueno, que él le estaba pasando algo, que estaba enfermo. Cuando conversó con el señor, lo que le sucedía era de que él se sentía de que él quería salir, él quería hacer cosas, él no quería depender de su hija para estar haciendo todo. Y la pandemia, al obligarlo a quedarse en casa, entonces lo frustró mucho más. Entonces, fíjense, no es tanto por un tema de la edad propiamente, sino también de la dinámica que llevaba cada persona. Aquí yo he puesto consecuencias negativas, pero también he leído y he escuchado y he compartido con personas que la pandemia ha traído oportunidades. Por ahí alguien lo decía en el chat. Bueno, porque al tener más tiempo me permití revisar mi vida y tomar decisiones. Renunciar a un determinado trabajo, dedicar más tiempo a la familia, hacer nuevos emprendimientos. em, y ahí es importante no caer entonces en la radicalidad de decir, bueno, la pandemia ha traído emociones negativas y ha traído consecuencias negativas. O sea, sí, están presentes. Pero, como les digo, para algunas personas ha resultado un momento de oportunidad de hacer cosas diferentes. Ahora le pregunto a ustedes nuevamente y pueden igual usar el chat o el micrófono. Eh, en su experiencia, bien sea con sus familiares, amistades, ¿cuál creen que ha sido la consecuencia que más han escuchado con el tema de la pandemia? Ojo, puede ser alguna de las que les mencioné o puede ser alguna otra que ustedes consideren. Ujú. Gabriel menciona algo aquí súper importante, el fallecimiento de personas allegadas. ¿Cuál es que dice? La ansiedad. Por aquí la profe dice el aislamiento social, enfermarse por COVID, dice Luz Marina. Fíjense que Sabes en que definitiva... Ajá.
Sí, te Yo iba a escucho. decir yo iba a decir que el distanciamiento, pero es que la cosa es que no sé si es por nuestra cultura y tal, pero hay como un grupo de personas que efectivamente se distancian por el miedo, por la incertidumbre, tal y qué sé yo, pero hay también otro grupo de personas que es que deciden seguir con el contacto, seguir con las relaciones a pesar de todo eso. Y entonces como que están como las dos cosas y yo digo, bueno, no sé cómo qué palabra colocarle a cada uno, pues, pero sí pasan estas dos, digamos que estas dos maneras, o lo que yo he visto en las calles. Ujú. Sí, totalmente. O sea, fíjense, y nuevamente caemos en esta polaridad de la situación de pandemia. Eh, Efectivamente, hay muchas personas que están viviendo esto, el tema de ansiedades, el tema de fallecimientos cercanos de personas. Y la opción que han tomado es eso, aislarse totalmente, tener un temor exagerado al tema del contagio, pero también pasa algo como menciona Johnny. Bueno, o sea, hay personas que ante esta situación han optado por el otro polo. O sea, es como que, bueno, ya no me importa esta situación, voy a seguirme acercando a las otras personas, no sé, voy a salir de fiesta. Entonces, claro, ahí también es interesante analizar ese escenario. Hay algunas personas, por la misma dinámica que llevan, bueno, que de pronto viven solos, que se lo toman como más relajado. O sea, en algunos casos, no digo que son todos. Porque bueno, pueden vivir la vida un poco más tranquila, entre comillas, porque es que no tienen tanto el riesgo de contagio o de que van a contagiar a otros. Pero también hay personas que al principio de la pandemia vivieron como muy, ¿cómo decir? Como muy aisladas, muy controladas con esto. Y ha llegado el punto de que como ha sido tan intenso la situación y ha demorado tanto, que han pasado, como les digo, lo pueblo contrario. Hay otras personas que desde el comienzo de la pandemia no se han cuidado más allá porque han dicho eh, que esto es mentira y demás. Y aquí surge otro agregado, las creencias. Precisamente con el tema de la pandemia, se da el proceso de verificar todo ese sistema de creencias. O sea, aquí es cuando se ponen como en la mesa todas aquellas cosas que, de estos valores que yo tengo, aquellas convicciones, y esto ha llevado también a personas que se expongan mucho más ante las situaciones. Entonces hay algunas personas que hablan de que no, mira, esto es, no sé, es una situación que es inventada, es algo del gobierno que quiere hacer para que nos quedemos en casa, o es un tema de control de orden mundial. Y bueno, esto es lo que ha hecho como que se incrementa en el número de contagios. Otra cosa importantísima que también influye en la visión que yo tengo, o sea, que yo tenga del tema de la pandemia, también es en la dinámica que yo lleve de trabajo. Por ejemplo, hace poco compartía con una muchacha que ella está trabajando en el área de salud. Ella no está en Venezuela, ella se encuentra en Chile. Mentira, en Argentina. Y ella comentaba, y ella, o sea, hablando con ella siempre ha sido una persona como muy optimista, muy esperanzada y demás. Y resulta que hablando con ella me decía, o sea, estaba muy desbordada emocionalmente, tenía mucha ansiedad, tenía muchos problemas de sueño. Y precisamente era porque estaba expuesta a diario a esa realidad de personas que llegaban al hospital. Y ella visualizaba toda esa situación, se exponía ante eso. Entonces, eso que hacía de que por más optimismo que ella tuviera, pues entonces se viera muy eh, como colapsada, ¿no? Y eso también marca la diferencia, más allá de las situaciones del contexto, eso, o sea, la dinámica de trabajo. Hay personas que de pronto su trabajo lo han hecho todo desde casa, desde el teletrabajo. Y eso ha hecho precisamente que el aislamiento se incremente y que, bueno, llega un momento que al perder tanto contacto con, o sea, con el otro, que no sea a través de una pantalla, también va generando más incertidumbre, muchos más pensamientos distorsionados, muchas más situaciones de ansiedad. Entonces, fíjense cómo este panorama es tan amplio, ustedes mismos lo han manifestado. Ahora, les pregunto, según su experiencia también, ¿cuál creen que es el grupo de personas, me refiero a edades, que consideran que está siendo más afectada por esta situación? Bueno, por la experiencia pastoral que tengo, yo considero que los abuelos
por muchas razones están siendo muy afectados, porque bueno, ya a esa edad, pues digamos que hacerle frente a lo emocional es un problema. El tema del distanciamiento de los familiares es un problema. Entonces, bueno, digamos que ha sido como muy golpeados para ellos también aceptar la cuarentena y vivirla también. Ujú. Gracias, Johnny, por compartirlo. Ya por aquí él manifiesta el tema de los abuelos. ¿Leo a los demás o los escucho? Isaura, yo quisiera compartir también un poquito. Yo considero, yo considero que la población que se ve más afectada también son los niños y los jóvenes, más que todo porque o sea, siento que se están perdiendo las oportunidades para que ellos también practiquen sus habilidades sociales, que eran a lo que estaban acostumbrados en la dinámica del colegio, en actividades extracurriculares. Entonces, si bien la pandemia también ha podido ayudar como que a los padres a darle otros recursos como eh, a estructurar mejor una rutina dentro de casa, creo que también el tema del contacto es como lo más difícil, pues también con los demás niños. Ujú. Gracias, Gabriel, por compartir tu opinión. Y sí, fíjense que ya tenemos dos polos. Los abuelos, por aquí manifiestan los niños por el tema de las habilidades sociales, los adolescentes. Vamos a ver en el chat. Ajá. Por aquí, María Gabriela nos comenta, la población más afectada en esta cuarentena, según mi experiencia, son los niños y adolescentes. Mucho tiempo en casa y poco compartir socialmente. Ok, ya tenemos otra persona por aquí que opina que los niños y adolescentes. ¿Alguien más que quiera compartir? Fíjense que en definitiva, em, la situación varía bien desde la experiencia de cada uno. Por aquí los Marina dice, los adultos mayores, Rickson nos comenta, los adultos mayores, por una parte, pero los jóvenes alrededor de los 15, 25 años, no se sienten que puedan avanzar al desarrollo de sus vidas. Ujú. Perfecto. Sí, fíjense que cada uno de ustedes mencionó como variantes del impacto de este proceso. O sea, por ejemplo, Johnny mencionaba los adultos mayores por el tema del manejo emocional y por la separación de familiares. Bueno, porque sabemos que, como les comentaba, el aislamiento ha llevado de que familiares cuiden tanto a los adultos mayores que tengan en casa, que muchas veces, pues eso, evitan el contacto cercano, mantienen mucho distanciamiento hasta en la misma casa. Aquí también nos mencionaba Gabriel y algunas otras personas que escribieron al chat. Bueno, el tema de los niños, porque en su proceso de vida están en ese tema de construcción de habilidades sociales, relacionarse con el otro. Entonces, imagínense, por ejemplo, a los niños más pequeños que de pronto acababan de entrar al maternal o al preescolar. Entonces, claro, le cortas como ese proceso de socialización con el otro y eso marca muchísimo porque precisamente es cuando están empezando en ese compartir, con los compañeritos, con la maestra y todo eso. También mencionaba el tema de los adolescentes. Imagínense con todos los cambios hormonales, con todos los cambios físicos en esta pandemia. Yo he tenido la oportunidad de atender a varios adolescentes y la situación se vuelve muy cuesta arriba porque ellos están en esa edad de que quieren pues conocer cosas nuevas, compartir y el hecho de tener que quedarse en casa, el tener que vivir sus procesos personales desde eso, desde estar apartado, con familiares, con más allá de los problemas naturales que puedan surgir en esa etapa de la adolescencia. Y sumémosles entonces ahora aquellos que sufren situaciones complicadas en casa por maltrato. Entonces se hace muy cuesta arriba. También mencionaban los jóvenes y también me he encontrado esa realidad muy grande. En mi experiencia he tenido que abordar distintos casos de jóvenes ahorita en pandemia, jóvenes en edad productiva de que pueden trabajar y demás. Y me he encontrado con muchos temas de ansiedad y hasta depresión, precisamente por el sentir de que, bueno, que quieren hacer muchas cosas, que quieren construir un proyecto de vida, que quieren quizás seguir estudiando, graduarse, y se han visto muy frustrados al no poder hacerlo. Entonces, fíjense cómo en cada edad, de alguna u otra manera, impacta la pandemia. Entonces, todos nos hemos visto afectados. La cuestión es que eso, de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento.
Porque, por ejemplo, quizás algunos adultos mayores sí la están viviendo muy complicado en este momento, pero quizás otros te digan, bueno, que he tenido también esa experiencia que te han dicho, mira, es que ahorita puedo compartir más con los nietos, con todas las medidas de bioseguridad, pero tengo el espacio de estar con ellos, bueno, porque si vivían juntos en la misma casa, claro. Eh, y eso, o sea, el panorama se vuelve muy, muy, muy amplio y lo importante es saber entonces cómo acompañar. Y para eso debemos darnos a la tarea de eso, de ver la realidad muy específica y no ir con la predisposición de que, bueno, o sea, por ejemplo, los niños porque sí les afecta esto, es verdad, les afecta, pero las realidades son diferentes. Ahora, dentro igual de su experiencia, ¿qué consideran o cuál consideran que es el reto más grande? O sea, la dinámica es la siguiente. Van a elegir una de las edades. Pueden ser las mismas que ya opinaron. Pero además de lo que yo acabo de comentar y lo que han comentado ustedes, ¿cuál consideran que sería el reto más complicado de trabajar con estas personas? Este grupo, sí, estos grupos de personas en esa etapa particular de vida. Bueno, que sí diría yo que los jóvenes, bueno, para mí van siendo los jóvenes, porque el joven no simplemente le hablas y con eso lo calmas, sino que tiene que darle toda una experiencia pues, que le permita ver las cosas de manera distinta. Y en ese sentido, pues la pandemia nos limita como realidad de contexto, ¿no? Entonces, pensarse posibilidades alternas donde ellas puedan tener espacio, donde compartan y bueno, vayan surgiendo ideas y tal, y vean esto no como un gran problema, sino como una situación que, bueno, que habrá que pasar para seguir adelante, creo que sería como un gran reto. No es imposible, pero sí un gran reto. Ujú. Gracias, Johnny, por compartirlo. Fíjense que él aquí destaca el tema de los jóvenes y cómo entonces ofrecer otras oportunidades y también quizás mantener viva esa esperanza, ¿no? Que a veces cuesta como tanto. Leo el chat. Eh, ok, por aquí dice Gabriel, la adaptación de forma satisfactoria bajo esta nueva realidad, en especial los adultos mayores. Excelente. Fíjense por aquí, gracias Gabriel por compartirlo. Él menciona eso, la adaptación. Esa es una palabra también que tenemos pues que manejar con mucha pinza, porque algunas personas han tomado este tema de adaptación como que hasta como una indefensión aprendida o hasta como una habituación. Es decir, bueno, no tengo más nada que hacer y me conformo con lo que está pasando. Entonces, eso lleva a que, bueno, que es más propenso quizás a desarrollar pues el tema de la depresión y hasta procesos de ansiedad fuertes. Entonces, fíjense cómo también hay que ver con creatividad ese tema de la adaptación. Ajá, leo por aquí el chat. Por aquí también Gabriel nos comparte, en el caso de los niños y los jóvenes, el mayor reto sería el desarrollo de habilidades socioemocionales debido a que el espacio de socialización está limitado a una pantalla. Totalmente, esa es una dificultad muy grande, porque claro, vamos a suponer, hay escenarios donde los niños comparten en casa con otros hermanitos, primitos, porque viven juntos. Quizás allí, a pesar de que es la misma familia, el proceso de socialización eh, se ve interrumpido, pero quizás no tanto, porque el niño comparte con otros pares. Pero imagínense el escenario de niños, adolescentes, que de pronto están en casa con adultos mayores o que sus papás son muy mayores y es hijo único. Entonces, claro, ahí se vuelve un poco más cuesta arriba la dinámica. Pensemos también en niños más pequeños, como les hablaba, los niños en edad que están para el preescolar, que de pronto también son hijos únicos, que ahorita se ve esa realidad muy marcada aquí en Venezuela de padres jóvenes que tienen un solo hijo. Entonces, imagínense en ese proceso. Además que no olvidemos de que a pesar de que estén en casa, es la misma dinámica de trabajo de los padres. Y un punto que no hemos tocado y que también conecto con esto que acaban de mencionar, bueno, también es la dinámica de los adultos, adultos jóvenes, que son responsables de hogar, que de pronto llevan la carga de que el tema económico no les da porque los han votado, porque es que no tienen el trabajo, porque es que tienen que trabajar de casa y no tienen internet. Y ahí también hay un peso muy grande.
Leo por aquí lo que nos dice Rickson. En mi opinión, creo que en todas las edades, la educación emocional y capacidad de afrontamiento y adaptación se ha visto que es muy deficiente en la mayoría de los venezolanos. Y fíjate que justamente eso lo iba a tocar más adelante, el tema del afrontamiento. O sea, yo creo que nosotros en nuestro trabajo que vayamos desarrollando en nuestras áreas de acompañamiento, debemos también apostar por eso, ¿no? Para que las personas vayan desarrollando mejores capacidades de afrontamiento. Eh, Porque precisamente yo creo que es importante no esperar a una situación de crisis como para tener las herramientas. Y nos dimos cuenta con el tema de pandemia, cómo muchas personas no se habían dado el tiempo de eso, de cultivar relaciones interpersonales, de desarrollar nuevas estrategias de afrontamiento, de vivir una vida más equilibrada, y eso es lo que hizo que se generara como el caos para muchas personas. Porque bueno, en ese momento se vieron como, vamos a suponer, como la imagen metafórica es como que si estaban en el mar sin flotadores y no saben nadar. Entonces, yo creo que ahorita nuestra tarea es aún más importante enseñar eso. Eh, y ahí me voy mucho con lo que plantea la psicología positiva de alguna forma potenciar estas cosas que nos ayuden, el tema del optimismo, el tema de la fortaleza, precisamente pues eso, para que sean esos salvavidas que nos ayuden en tiempos de crisis. Entonces, fíjense, una vez que vemos estas consecuencias, también hay otras, como más marcadas con tema emocional, que en terapia los casos más comunes que llegan, o por lo menos según mi experiencia, han sido personas con ansiedad muy desbordada. Sabemos que todos tenemos una cuota de ansiedad, bueno, porque eso nos mantiene en alerta, pero hay personas que han llegado a límites muy fuertes, pensamientos distorsionados, o sea, tanto con el tema de la pandemia como con otras realidades que estén viviendo. Depresión se ha visto muy incrementado, y más en el tema de los jóvenes. Problemas con el sueño, que también se asocia al tema de depresión y ansiedad. Problemas de pareja, eso ha sido un repunte muy grande últimamente, también desde mi experiencia profesional. Bueno, porque no es lo mismo que quizás tú vivas con una pareja y que en la dinámica de trabajo cada uno vive su espacio individual y luego comparten el espacio en casa. A que ahora tengas que estar todo el día con las personas en la casa y viviendo otra experiencia distinta. Ojo, hay parejas que esto les ha funcionado bastante bien, porque les ha ayudado a como consolidar más la relación, pero hay otras que no. También he visto un repunte muy grande de estrés y me he dado cuenta de que se ha dado digamos, mayor presencia de lo que es el síndrome del quemado, del burnout. Parece contradictorio, ¿no? Porque es que, claro, hay muchos que la dinámica de trabajo ha disminuido porque lo hacen desde casa, pero precisamente la variante de estar en casa, de además llevar todo el tema del hogar, si tienes hijos, pues también saber cómo mediar por el tema del trabajo, hijos, pareja. He visto un repunte muy grande con el tema del burnout, del síndrome. Todo eso, normalmente, además de los que ustedes mencionan, los que se están viendo grandemente afectados son adolescentes y jóvenes. Eh, bueno, por lo que hemos dicho, porque es la edad donde quiero explorar, hacer cosas nuevas y demás. Ojo, esto que les acabo de mencionar es tomando en cuenta en un contexto relativamente normal. No me gusta usar mucho esa palabra, pero es un poco donde no hay variables de salud importantes. O, por ejemplo, o que ya no existan diagnósticos previos de, por ejemplo, ansiedad o de alguna enfermedad física. Porque si le sumamos eso, la variable o la situación se torna mucho más cuesta arriba. eh, Personas con problemas o enfermedades crónicas que ya venían eh, pasando antes de la pandemia, el tema de pandemia pues los pone aún más en riesgo, etcétera, etcétera. Y evidentemente que hay personas que quizás venían viviendo duelos, por ejemplo, y la pandemia lo que hizo fue de que, por ejemplo, si yo tenía un trabajo con el duelo y yo estaba saliendo a hacer otras cosas como para distraerme, como para avanzar, y la pandemia me obligó a quedarme en casa. Entonces hay algunas personas que esto hizo que esto se avivara mucho más. Les pregunto ahora nuevamente desde su experiencia. Ya puntualmente en estas cosas, bien sea en aspectos psicológicos, sí, tal cual.
¿Cuáles creen o lo que han percibido que son aquellas cosas, aquellas enfermedades, aquellos trastornos que se están haciendo más presentes en la actualidad? Ojo, pueden ser estos de los que mencioné o puede ser algún otro que ustedes hayan podido percibir. ¿Ok? Leo en el chat. Por aquí Rickson nos comenta que esos que se mencionaron son los que ha visto más en consulta. Es una realidad palpable. Sí, totalmente. Totalmente son como los que están surgiendo mucho más ahora. ¿Alguien más que quiera compartir? Fíjense cómo efectivamente estos son los que más salen a la luz. Esto hablándolo desde el punto de vista de problemáticas a nivel psicológico, a nivel emocional, pero bueno, ya también la gama se extiende mucho más cuando hablamos de temas físicos y también de mayores procesos de somatización. Bueno, porque hay personas que están desarrollando una serie de complicaciones a nivel físico, a nivel de la piel, a nivel respiratorio, que no precisamente se deben especialmente a que estén enfermos de algo, sí, por una causa netamente física, sino también desde el punto de vista emocional. Eso también yo lo he visto un repunte. Y me he dado cuenta que se está haciendo muy presente en los jóvenes, adolescentes y jóvenes. O sea, eso sí lo he visto mucho también, esa somatización. Leo en el chat. La profe Valentina nos comenta, las dificultades en la comunicación se han notado más intensas en las dinámicas de convivencia familiar y de pareja. Totalmente, totalmente, eso es algo que ha repuntado mucho más. O sea, muchas personas se han dado cuenta que efectivamente no tienen una buena comunicación. Y a veces se han dado cuenta de la peor manera, bueno, porque ya se vuelven situaciones críticas dentro de la familia, con la pareja, con amistades. Sale mucho más a la luz. Por aquí Rickson nos comenta el estrés postraumático, luego de haber pasado por COVID o tenido a alguien cercano que pasó por el mismo. Eso es algo demasiado clave en este momento, que hay personas que quizás han vivido el tema de la pandemia como con naturalidad hasta que se enfrentan a esta situación que menciona Rickson, bueno, que han pasado por COVID y se han visto muy graves. Y eso les ha hecho que, bueno, sacudir un poco lo que venían haciendo. Y también ese tema de la muerte de familiares cercanos. Hay personas que al experimentarlo, bien sea por amistades o familiares, ha hecho de que de alguna manera se sientan mucho más alertas ante esta situación. Un poco al principio Johnny comentaba, bueno, es que hay personas que lo han tomado todo como muy relajado, la experiencia de igual me reúno, no guardo distanciamiento, pero hay algunos que han venido así hasta que pasan por esta situación. Entonces, imagínense ese panorama también, que también hay que lidiar con esa situación real, que es palpable tal cual. Ahora, fíjense que efectivamente tenemos como múltiples situaciones, pero ¿son estas las únicas consecuencias? Bueno, ahí me faltó el otro signo de interrogación. Y aquí yo me detengo porque, claro, nuevamente hemos compartido consecuencias a nivel negativo o de situaciones a mejorar. Pero les pregunto, y ya un poco yo, digamos, agregaba algunas cosas al principio, pero les pregunto,
¿Qué otro tipo de consecuencias, quizás un poco más positivas, si las han podido notar, han podido ver en su experiencia, bien sea profesional o en su experiencia con sus amigos, conocidos, familiares? ¿Han logrado percibir consecuencias a nivel positivo? Ok, por aquí Yasmin nos comparte. He vivido mi experiencia en consultas y he constatado lo positivo. Por ejemplo, el sentido de la vida. Ujú, totalmente. Gabriel nos dice, nuevos emprendimientos, aumento de conductas saludables, hacer ejercicio, por ejemplo. Sí, la profe Valentina nos comenta cambios de estilo de vida. Totalmente. Fíjense que esto que mencionan quizás ha quedado como muy rezagado para muchas personas o lo han dejado muy, muy oculto esto, ¿no? Quizás lo que se le ha dado más, más publicidad ha sido a lo negativo, a las consecuencias nefastas, a compartir imágenes como las que les presentaba al principio, pero no podemos dejar de lado y cada vez es más creciente esto que ustedes mencionan. Por aquí también Gabriel nos dice oportunidades de capacitación o formación, complementaria o a distancia. Eh, realmente, quizás al principio fue más difícil verlo, ya lo hablamos al comienzo de esto, de ver esta situación, bueno, porque fue el impacto, es primero ver cómo tengo que reorganizar mi vida y demás. Pero a medida que ha avanzado el tiempo, eso también yo lo he visto mucho en consulta y con conocidos. El tema de nuevos emprendimientos, el que, bueno, mira, ya estoy en esta situación, ¿ahora qué hago? He visto muchas oportunidades de capacitación y efectivamente no solo de capacitación, sino también de querer enseñar al otro. O sea, no solo de yo recibir formación, sino querer también ser como ese agente de cambio. Totalmente, cambios de estilo de vida. Cada vez he visto más el tema de personas que de pronto quizás no se reúnen presencialmente, pero a través de la virtualidad se reúnen para hacer ejercicio. Eh, nuevamente retoman, eh, ¿cómo se llama? Actividades que habían dejado, por ejemplo, el baile, por ejemplo, la música, el tema de la pintura. Eh, se ha notado mucho esto que mencionaban por acá, el tema del sentido de la vida. Me he encontrado en la dinámica que vengo trabajando al dar talleres con personas pues que tienen creencias religiosas, que, por ejemplo, católicas y todo esto, que han encontrado un refugio muy grande en el tema de la fe, pero desde el punto de vista que esto les ha dado esperanza, ¿no? Cada uno evidentemente de acuerdo a sus creencias, pues lo vive de una manera distinta. Pero en lo que he tenido la oportunidad de verlo, este plus he visto que no solo para adultos mayores o adultos jóvenes, sino también para jóvenes, que se han dado a la tarea de sumarse a propuestas que lleven esperanza a otros. Como les digo, bien sea por su creencia en Dios, por su creencia en que pueden hacer algo mejor. Y esto ha sido un repunte muy grande y cada vez lo veo mucho más. Entonces, fíjense cómo estas distintas estrategias han ayudado a poder afrontar de mejor manera la situación. Y yo creo que nuestra tarea también como profesionales en esta área y en nuestro rol que cumplamos de acompañantes de jóvenes, adultos, niños, también es quizás destacar esto. O sea, hacer ver esta otra parte, esta otra cara de la moneda que ha quedado muy, muy, muy rezagada. También he visto por televisión personas que han desarrollado pues especies de grupos de apoyo, ¿no? Eh, bueno, para reunirse, comentar lo que les pasa, para hablar de cómo se sienten, y no necesariamente siendo especialistas, sino nada más reuniéndose entre amigos. Personas que de pronto se han reunido cuidando o manteniendo la bioseguridad y han buscado hacer actividades al aire libre. He visto cómo hay mayor repunte de ciclistas, de personas haciendo yoga en espacios públicos, de personas haciendo bailoterapia.
He visto muchas personas que han retomado el tema de subir al Ávila, caminar la Cota 1000. Entonces, bueno, o sea, en definitiva también ha servido como para esto, para esas conductas saludables. Hay personas que han descubierto muchos talentos que no sabían, el tema de la cocina. He visto también, y eso es algo que creo que hay que destacar muchísimo, que también va mucho con todo lo que representa, ¿no? Al venezolano, que es ese ayudar al otro. Ciertamente he visto los dos polos, personas que quizás esto ha hecho que se vuelvan un poco más egoístas, más reservadas, más de que yo me cuido a mí, no me importa si te cuido a ti, pero también he visto esa otra parte de las personas que han querido ayudar a los demás, de que han desarrollado formaciones gratuitas, acompañamiento, el escuchar al otro, y eso también hay que destacarlo, que se ha puesto muy en boga el tema de ese apoyo social. Eh, También personas que de pronto he tenido la oportunidad de presenciarlo, que a través del arte, por ejemplo, cerca donde yo vivo, he visto personas que de pronto se han puesto en la calle a tocar un instrumento. Solo con el hecho de que, bueno, quiero tocar el instrumento y eso también alivia mucho todas esas situaciones que estamos viviendo. Lo he visto también en Europa a través de televisión y eso, personas que han dado conciertos gratuitos, personas que lo han hecho eh, eh, desde su hogar o desde las calles. Entonces, fíjense eso, nuevamente les destaco, eso es importante también hacerle frente, darlo a conocer. Ajá, te voy a pasar la lámina. Ajá, leo por aquí. Por aquí Smith también dice, valores como optimismo, actitud positiva, esperanza, fe, alegría, resiliencia, fortaleza, empeño, capacidad de resolución, trabajo en equipo, actitud amorosa a la vida. Hemos aprendido a valorar aún más la vida. Hemos vuelto la mirada a lo sencillo, a lo básico, a lo sublime, a lo verdadero, al amor. Totalmente de acuerdo contigo porque nos ha tocado, hablándolo en términos coloquiales, la fibra, esa sensibilidad humana, el tener que salir de mí para encontrarme con el otro, el tener que, o el buscar, mira, yo en qué puedo ayudar a la otra persona. Hay algunas personas que cuando esto se menciona lo sienten como que es muy color de rosas y el mundo de las maravillas. No, pero es que hay que también ser equilibrado en las cosas. Sí, hay un aspecto negativo, es verdad, consecuencias muy fuertes, pero también está este otro lado. He visto de casos de personas que han sufrido situaciones de duelo y han sabido lo que es vivir esa situación en pandemia y se han puesto a la orden para apoyar a otras personas que están pasando la misma situación. Entonces, bueno, eso también hay que destacarlo. Entonces, en definitiva, no todas las consecuencias han sido negativas. Depende de variables específicas de cada persona y de la manera como lleve a cabo las estrategias de afrontamiento. Y fíjense que ahí caemos con ese punto o esa palabra importante de las estrategias de afrontamiento. Me regreso con esta lámina. Evidentemente hay muchas estrategias de afrontamiento, pero en definitiva están las estrategias centradas en el problema, según algunas definiciones, y las centradas en la emoción. Evidentemente, pues las personas que se han centrado en estrategias de afrontamiento centradas en el problema son las que han podido avanzar o llevar este proceso de la mejor manera. Bueno, porque me centro en buscar soluciones a lo que me pasa. Es verdad, me afectan las emociones, pero no son ellas las que me controlan. Yo me centro en resolver. Las personas que se enfocan en las emociones, pues en definitiva se quedan es con lo que sienten y se mueven a través de eso. Evidentemente, lo ideal es llegar al equilibrio de ambas. No podemos volvernos totalmente racionales y dejar de lado nuestra sensibilidad y emociones, pero tampoco podemos ser totalmente emocionales y dejar que pues la realidad nos vaya llevando como veleros, de acuerdo a lo que vaya sucediendo, entonces yo voy resolviendo, o si me siento bien lo hago y si me siento mal no y demás. Entonces hay como, hay una serie de recomendaciones, esto lo dejo de acuerdo a realidades muy específicas, yo las nombro de acuerdo a las que he trabajado con algunas personas específicas en terapia. Por ejemplo, o sea, es importantísimo el psicoeducar para ser conscientes de los pensamientos y verbalizaciones más comunes en el día a día. Un problema que
bueno, que me he encontrado en terapia, es que, bueno, cada vez más son las personas que los pensamientos distorsionados son tan elevados que eso lleva a tener un panorama muy, muy, muy reducido de lo que es la situación. Y lleva a que eso poco a poco me vaya llevando a procesos de ansiedad, de depresión y algunos otros trastornos. Y eso evidentemente lleva a que tenga verbalizaciones específicas que refuerzan estos pensamientos y que en definitiva me hacen tener una percepción distorsionada de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, ayudar a que la persona sea consciente de ello, a que se dé cuenta de lo que está hablando y lo que está diciendo con mayor frecuencia, para que pueda empezar el cambio allí. Efectivamente, sabemos que eso lleva un proceso, que eso no es algo así, una fórmula mágica, pero es algo en lo que tenemos que trabajar. Ojo, evidentemente esto es en nuestro abordaje al otro, pero también de alguna manera es también la reflexión para nosotros, porque sabemos que nosotros no somos superpoderosos y que también hemos pasado por estas situaciones. Que es clave y he visto que las personas han dejado un poco de lado, ¿no? El tema de revisar y planificar nuevas metas, pero eso sí, haciéndolo de forma aterrizada. ¿Qué es lo que he recomendado yo? De que las metas no sean tan extendidas en el tiempo, porque bueno, la misma realidad ha llevado a que cada vez sea la temporalidad más reducida, es decir, yo no puedo decir que mi meta va a ser de aquí a un año, porque hay muchas variables que se juntan. Eso no quiere decir que no sea posible hacerlo, pero eso genera más sentimientos de frustración si me doy cuenta que efectivamente al final no lo hago. Y si queremos que las personas vayan teniendo más confianza en lo que están haciendo, es empezar por pequeñas metas. Metas que puedan ir cumpliendo, siendo metas muy sencillas como para dar un poco más de orden en el día a día. No tiene que ser una camisa de fuerza y ahora pues que todo es una meta, todo lo tengo que hacer perfecto, no, porque eso también sería como caer en el otro extremo. Pero sí de alguna manera motivar a mantener eso, mantenerse en acción. Destacando evidentemente que bueno, que también es importante esos momentos de desconexión de todo, como para poder renovar un poco el emocional. Cultivar las relaciones interpersonales. En terapia me he encontrado eso que les decía, de que efectivamente muchas personas han vivido como que mucho más fuerte la situación de pandemia, porque efectivamente habían descuidado sus relaciones interpersonales. Entonces, eso lo he trabajado bastante y he visto buenos resultados de que las personas efectivamente primero se planteen distintos escenarios en sus relaciones interpersonales. Si tienen pareja, con el tema de pareja, el tema de los hijos si lo tienen, el tema familiar propiamente, amistades, trabajo. Y que se pongan a la tarea y se den a la tarea de cultivarlas. Ya ahí cae la creatividad de cada uno como terapeuta o en nuestro acompañamiento a jóvenes o adolescentes o adultos o a niños, cómo lo hagamos. Y también de acuerdo a la persona. Les doy un ejemplo. A mí me ha funcionado de pronto con algunas personas que se imaginen que son plantas, que tienen que regar. Y eso les ayuda como a conectar con eso. Y decir, epa, mira, no he regado hoy la planta no sé, de la familia, la planta de los amigos. Me ha resultado bastante esa estrategia. Pero evidentemente sabemos que es que cada paciente o cada persona que acompañemos, pues es diferente. Y eso también lleva a que las personas sean conscientes de cultivar redes de apoyo reales percibidas. Sabemos que una cosa es las redes de apoyo reales que yo pueda tener, bueno, que estoy rodeada de personas, pero cada uno debe percibir que efectivamente esas redes de apoyo están presentes. Y eso requiere hacer una evaluación, una revisión de eso, para saber si efectivamente las estoy percibiendo como tal. Esto va mucho, esto que les coloco también va dependiendo de las personas, el tema de la fe, con el tema de las creencias, el sentido que le den a la vida, eso va muy particular. Lo agrego porque en mi dinámica que he trabajado, eso lo he visto como que les ha ayudado mucho a la esperanza, el cultivar la fe. Si tienen una creencia en Dios muy marcada, bueno, esto ayuda mucho a que eso lo sigan cultivando, a creencias que ayuden a mejorar o canalizar mejor las emociones. Hay personas que de pronto no tienen una creencia en Dios, pero de pronto creen en el tema del universo, el tema de cómo canalizar las energías, en el Feng Shui, cualquier cosa. Lo importante es de que esas creencias que tengan sean las que les ayuden un poco más a ese desarrollo o esa canalización de las emociones, de acuerdo a la persona.
Esto de vivir la caridad al servicio al otro va muy de la mano con lo que les decía, del salir de nosotros mismos para el otro. Porque efectivamente al salir de ti y apoyar a otra persona, te permite ver el panorama distinto. Y eso hace de que no seas el centro total de la situación y de alguna manera es una estrategia de afrontamiento que te ayuda con las situaciones que vayas viviendo. Entonces, esto es súper importante también como que cultivarlo, ¿no? Motivar el uso del tiempo libre de forma sana. Hay personas que en definitiva el tiempo libre les ha hecho incrementarlo el tema de los vicios, el alcohol, el tema del cigarro y algunos otros, el tema de los videojuegos excesivos, etcétera, etcétera. Entonces, también es importante promover esto. Bueno, chévere, usas tu tiempo libre, pero que sea un uso sano. No quiere decir que a juro tengo que estar haciendo algo, pero de alguna manera que lo que haga realmente me ayude a avanzar. Porque si no, lo que hacemos es colocándonos trampitas que lo que hacen es que podamos caer en algún momento. Y esto es importante como especialistas en esto y en nuestro acompañamiento también a nuestros amigos, familiares, en nuestro compartir, más bien es la palabra, con familiares, amigos. Esto de motivar y cultivar la escucha activa, y un poco lo que decía la profe hace rato sobre el tema de la comunicación, es también motivar espacios de escucha activa real y también de comunicaciones asertivas. O sea, creo que es importante aún más que nunca potenciar el tema de la inteligencia emocional para poder entonces ayudar en todos estos procesos y saber que efectivamente no siempre tenemos que decir algo específico para que la gente pueda sentirse escuchada. Muchas veces con solo estar allí y que se note realmente que estamos escuchando. Eso es súper importante. Y una última cosa, bueno, no, antes de pasar a eso, les pregunto, bueno, son dos preguntas. Una, ¿cuál consideran de estas herramientas que les he mencionado, que es la que pudiera resultar más útil de acuerdo a los escenarios que han trabajado, de acuerdo a las realidades que han vivido, puede ser también desde índole personal, que es la que les ha dado más resultado? Y segundo, en caso de que no sea ninguna de estas, si han desarrollado alguna otra estrategia, alguna otra recomendación que consideren oportuna para este tema de pandemia, de acuerdo a los distintos escenarios pues, que han podido trabajar en su experiencia personal. Entonces, igual, ¿los leo o los escucho? Bueno, Isaura, yo que trabajo desde el ámbito, o sea, yo trabajo con una población de niños y adolescentes. Eh, por supuesto, todas las recomendaciones que nos has dado son importantes, pero yo destacaría más la primera, la que es psicoeducar para tener una conciencia más de los pensamientos y verbalizaciones, más los comunes día a día, cultivar las relaciones interpersonales y garantizar una escucha activa. Me parece que esas son como las más relevantes en el caso de que yo vaya a trabajar con mis pacientes. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Sí, en definitiva, de acuerdo digamos, al grupo con el que trabajemos, eso le daremos pues una tónica muy particular, que eso ya lo vamos manejando y ya lo vamos conociendo, ¿no? En la experiencia profesional. Porque sí, efectivamente está el tema de la escucha activa, relaciones interpersonales, pero adaptados a la realidad de cada grupo que trabajemos. Entonces, importantísimo eso.
Gracias por compartirlo. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia o también en su dinámica de cómo ha llevado este tema de pandemia? Quizás qué le ha resultado a ustedes. Por aquí Ana nos comenta, pasar tiempo en la naturaleza. Eso es algo que no había mencionado, pero en definitiva comparto lo que dice Ana, porque eso ayuda a desconectarte y, y a la vez a conectarte contigo mismo, ¿no? A través de ese contemplar la naturaleza, de contemplar cosas nuevas, aire puro. Y eso ha sido algo súper importante que también ayuda, o más bien, es algo súper importante que ayuda muchísimo a todo esto, especialmente para los más jóvenes, los niños, los adolescentes, pero evidentemente también para el adulto mayor y los jóvenes, adultos jóvenes. Entonces sí, o sea, tal cual, coincido contigo con eso. ¿Alguien más? Por aquí Gabriel nos comenta, el hecho de revisar y planificar metas a corto plazo lo considero fundamental para no generar falsas expectativas y por consiguiente la frustración, como lo mencionaba. Total, total. Eso es clave, lo de ese tema de las falsas expectativas. Porque bueno, digamos que en estos procesos que estamos viviendo de pandemia, es mucho más fácil caer en esas falsas expectativas y ciertas utopías. Entonces, eso es importante desmontarlo si estamos trabajando a nivel de terapia, porque eso genera mucho caos, mucha incertidumbre en las personas. Es preferible que se encuentren con su realidad, evidentemente de la manera más adecuada, para no generar mayor caos del que hay, pero de una manera realista. Y eso yo creo que hay que rescatarlo muchísimo, tanto en nuestro trabajo profesional como también en nuestras relaciones interpersonales. Tal cual como dice la profe Valentina, mantener el trabajo en el aquí y ahora para manejar la incertidumbre y la sensación de poco control en las personas. Esto es algo que también se ha visto mucho, precisamente esa sensación de no poder controlar las cosas, porque es que no sé lo que va a pasar con la pandemia, porque es que dependo de muchas variables externas. Eso que menciona la profe es clave, mantener a la persona en el aquí y en el ahora. Y para eso ayuda un poco lo que hemos mencionado del tema de las metas y también desarrollar estrategias que ayuden a controlar ese querer irme hacia el futuro constantemente. O sea, no es que dejemos de pensar en el futuro, pero sí hacerlo de una forma que no nos altere tanto emocionalmente. Perfecto, gracias, profe, por compartirlo. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, fíjense que un poco todo lo que hemos mencionado, es importante pues que vayamos pensando aquellas cosas que nos han quedado como dando vueltas, como resonando a lo que hemos mencionado durante esta mañana. Eh, Creo que es importante, y yo quisiera cerrar un poco con esto que les dejo aquí. Para poder ayudar hay que buscar sanar, dialogar, conocer nuestros procesos no sanados, nuestras emociones ante la pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque en los que ya estamos en experiencia, digamos, en experiencia profesional, en acompañamientos o también en la dinámica que vamos desarrollando a diario, esto nos puede presentar un obstáculo cuando ayudamos a otra persona.
Porque, como les digo, la variante en este caso es que ahora todos estamos en la misma situación de pandemia. Cada uno lo está enfrentando de manera muy particular. Muchos de nosotros quizás hemos tenido familiares cercanos que han fallecido. Estamos viviendo procesos de duelo, estamos viviendo procesos de salud, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que cada uno de nosotros nos demos ese tiempo para dialogar con eso, conocer, interiorizar mucho más estas situaciones para poder entonces saber hasta qué punto puedo llegar. Me he encontrado, les comento, con colegas que de pronto esta situación los ha desbordado muchísimo, porque no se han dado la tarea de revisar sus propios procesos, de acompañarse en estos procesos y se han eh, como que lanzado, por decirlo de forma muy coloquial, a ayudar a otros sin medir esto. Y lo que pasa es que al final no puedo ayudar realmente a la otra persona y yo puedo verme mucho más afectado. Y yo creo que eso es clave en nuestra experiencia profesional, saber colocar los límites necesarios en esta situación. Em, por aquí César nos comenta, abrazar nuestra historia, convertirnos en reparadores reparados, tal cual. Esa frase yo creo que es clave en este momento. O sea, realmente, o sea, para poder ayudar a otro tengo yo primero que ser ayudado, que estar sanado. No es que ahora vamos a esperar un momento perfecto, que bueno, ahora que estoy súper bien con todo, puedo ayudar. No, porque sabemos que esa no es la realidad. Pero sí saber hasta dónde puedo llegar y a qué personas puedo apoyar mucho más. Entonces yo creo que es muy clave eso. Entonces, bueno, esto es un poco lo que les traía para esta mañana. Yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento, también para darles la palabra con la pregunta que les dejé hace rato. Bueno, aquellas cosas que les quedó como dando vueltas de lo que hablamos el día de hoy, algo que quieran compartir como reflexión, algo que quieran aportar, un poco para cerrar un poco lo que fue la dinámica de hoy. Déjenme dejar de compartir pantalla y así los puedo leer. Ya va. Por aquí, por aquí dice Rickson, totalmente de acuerdo con esa frase, la gran tarea de un psicólogo es ser congruente con lo que dice y hace en su vivir. Totalmente, esa palabra clave, la coherencia. Eh, bueno, y comunicaciones adicionales, la profe menciona pues que ahí deja el formulario para que puedan recibir su certificado. Si alguien más quiere compartir alguna reflexión final, algo que les haya quedado con este tema, qué se llevan, doy el espacio para que lo puedan hacer. Igual pueden hacer uso del micrófono propiamente o del chat. También pueden compartir alguna palabra que les haya quedado o una frase también. Bueno, si no hubiese más intervenciones, comentarios, preguntas, me gustaría cerrar, bueno, agradeciéndote, Isaura, por compartir tu experiencia. Ha sido muy enriquecedor, ¿no? Escuchar las experiencias en este tiempo de pandemia que no lo vimos venir, pero que, bueno, sobre la marcha también hemos aprendido a llevarlo, a manejarlo en nosotros
dentro de nosotros mismos y con nuestra práctica profesional. También tenemos, por supuesto, aquí en los participantes, pues, profesores, estudiantes, psicólogos en ejercicio. Entonces, la experiencia va a ser distinta, las vivencias van a ser diferentes desde los estudiantes que estaban más cerca, más próximos a la graduación, y estudiantes que todavía les falta un recorrido más grande de materias, por ejemplo. Seguramente las vivencias han sido diferentes en torno a eso y al manejo de las emociones en ese sentido. Entonces creo que abrir este espacio como para hablar, compartir cuáles han sido esos puntos en común, cuáles podrían ser esas estrategias de afrontamiento y adaptarlas a las situaciones de cada uno, a las posibilidades de cada uno, pues es parte del objetivo de este ciclo de actualización. Así como les decía en el chat, esto es un tema más de logística. Tienen el link con el formulario donde tienen que llenar sus datos para poder recibir el certificado de asistencia. Si hubiese alguno que tuvo problemas de conectividad, que se salía y volvía a ingresar a la sala, por ejemplo, y se perdió alguna parte, la grabación va a quedar en el canal de YouTube, así que pueden pasar por allá para revisarlo también. Incluso en el canal, pues, suscribirse y revisar las otras actividades del ciclo o las que van a venir, pues todas están montadas en el canal. Pasen por allá también para revisarlas, que ha habido como un ciclo importante en diferentes temáticas, todas muy relacionadas con lo que estamos viviendo hoy en día, así como nos hablaba Isaura el día de hoy. Muchísimas gracias, Isaura. Muchísimas gracias a todos los demás por participar, por estar aquí, por compartir también un pedacito de sus experiencias en este año. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a la orden para cualquier otro momento que quieran, que quieran conversar de estos temas o algunos otros. Gracias por las participaciones porque bueno, al final esto se enriquece también de la experiencia de todos. Y cierro pues nada, la invitación es que sigamos apostando por lo que estamos haciendo en el acompañamiento a otros, que ahora más que nunca hace falta, pero como ya les decía, sin descuidarnos a nosotros mismos. Eso es clave, que eso es lo que le va dando un poco lo que mencionaban, el sentido a nuestra vida y el sentido a la vida de otros. Entonces, nada, agradecida por su participación, leía en el chat lo que comentaban Helen y Rickson, gracias por sus palabras. Y nada, quedo a la orden, gracias por el espacio. A ti. Bueno, con esto vamos cerrando. Un placer. Gracias a ustedes también por su participación.